La oración nos hace entrar en contacto con el Eterno. Nuestro clamor es escuchado. Vamos pues a estudiar el tema confrontando la inseguridad. Te recuerdo que estamos en una serie de predicaciones sobre la vida abundante. Lo que Dios promete en Cristo Jesús es que el que crea en Jesucristo, Él ha venido a dar vida y vida abundante. Y estamos revisando algunos temas que tienen que ver con elementos personales que roban esa vida abundante. Y uno de esos elementos que ahora vamos a ver es la inseguridad. La inseguridad es un estado psicológico que nace de nuestra baja autoestima, es decir, la falta de aprecio en uno mismo, que genera falta de confianza y puede ser un impedimento para que en nuestra vida cotidiana actuemos con gozo. Las personas inseguras tienen dificultades en muchos ámbitos cotidianos. Su día a día estará inmerso en el sentido de que las obligaciones les exceden. Sus responsabilidades y trabajos lo ven con miedo al fracaso y hace que se hagan las cosas como inevitables y no por pasión. La persona insegura buscará evadir entonces los compromisos y se verá atemorizado ante la exigencia de los que tiene. Será propenso al enojo, será propenso a culpar a los demás y ante cualquier crítica será fácilmente atormentado. Algunos aspectos de las personas inseguras, algunos aspectos de por qué es la persona insegura es porque quedó marcado desde la infancia por el rechazo del padre, la madre o los hermanos. O bien porque se ha envuelto en expectativas demasiado altas y muy exigentes que no puede y que no ha podido cumplir. También por las presiones externas que se han agudizado y han sobrepasado los límites de sus propias calamidades. La inseguridad pues es algo que nos afecta a todos y en este momento creo que todos estamos inmersos en un ambiente de inseguridad. ¿Cuál es la causa profunda de inseguridad? ¿Cómo es que llegó la inseguridad al hombre? Fue producto del pecado. Si tú lees Génesis capítulo 1 y capítulo 2, te darás cuenta que Dios todo lo hizo bueno. Bueno, y más allá de lo bueno, quiso todavía poner una cápsula de seguridad para el ser humano, para la humanidad en Adán y Eva, y los ubicó en un paraíso que el capítulo 2 describe que era lo mejor de lo mejor de lo bueno, en el cual estaban protegidos. Solo sí le dio la libertad de escoger no comer de un fruto que estaba prohibido. A raíz de ahí el ser humano dejó la seguridad completa del paraíso e inició un caminar de pecado, de muerte y de inseguridad. Y ahora nos toca vivir esta pandemia con un ambiente inseguro, pero también un cuerpo que nos invita a la inseguridad. Así pues, ahora nos toca refugiarnos y atender estos problemas con la palabra de Dios. Que Dios hable a nuestras vidas. Y a través de los salmos podemos apreciar una cantidad de reflexiones que hablan a nuestras vidas. Y hoy vamos a ubicar el Salmo 23. ¿Cómo nos enfrentamos a la inseguridad con el Salmo 23? Yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen. Este salmo nos ha acompañado al pueblo de Dios por 3 milenios.
El pueblo judío en el Antiguo Testamento, 1000 años antes de Cristo, ya lo repetía. Y ahora nosotros como pueblo cristiano lo hemos repetido desde el inicio del cristianismo. Y el pueblo de Dios pasó por la destrucción de Jerusalén, ha pasado por epidemias, pestes, ha pasado por guerras, en nuestro caso en este siglo las 2 guerras mundiales, y en todos los casos el pueblo de Dios ha sido consolado con esta palabra, el Salmo 23. ¿Cómo nos enfrentamos a la inseguridad? Primero aspecto, ubicando a Cristo. ¿Cómo empieza el Salmo 23? Léelo ahí en tu casa, por favor. Salmo 23, versículo 1, vamos a leerlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vuélvelo a leer, por favor, ahí en tu casa. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová, el yo soy el que soy, que se narra en Éxodo, que le dijo Dios a Moisés. El ser que siempre es, el Dios fuerte, grande, temible, el que hace la tierra temblar y el que hace a la mar que está en tormento callar y pacificarse. Quien tiene contadas todas las estrellas y quien ha contado cada uno aún de nuestros cabellos los tiene claramente conocidos. Aquel que nos ve desde el vientre de nuestra madre, Jehová. Jehová, Adonai, el Señor, el Altísimo, el Omnipotente, Jehová el Eterno. Jehová el que se hizo hombre y habitó entre los hombres, el Dios hecho hombre. Jehová, ¿quién es? Es mí. Mí, dice, debe ser tuyo. No más allá de que fue de tus padres o de su religión, debe ser mío, no de tus tradiciones. Aquel Dios que no se puede ver, que no se le conoce, aquel que fue escuchado de oídas, es aquel que me habla y que se interioriza a mi vida. Es el Dios mío, Jehová es mi pastor. Es pastor. Juan 10:11 dice, yo soy. Jesucristo dice, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y en 1 de Pedro 2:25, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿A dónde volvimos? Al pastor y al encargado de nuestras almas. Jehová es mi pastor. Si usted observa el Salmo 22, si usted lee el Salmo 22, se encuentra con el pastor dando su vida por las ovejas. En el Salmo 22:18 se lee que repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Está hablando esa descripción de cuando fue crucificado. Y si usted se va al Salmo 24, versículo 9, está hablando, alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Hace la pregunta en el versículo 10. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. El Salmo 24 está la descripción de cuando Jesucristo entra a tomar parte del reino celestial después de la resurrección. Salmo 22, un salmo de la crucifixión,
El Salmo 24, un salmo de la entrada a los cielos. Y ahora el Salmo 23 es ese salmo para nuestro tiempo, el Salmo del buen pastor. Tenga usted su mirada en Cristo, identifique bien su posición con Cristo. Si usted está mal en su relación con Cristo, yo le invito a que usted entre ante el trono de la gracia y se humille ante Él. ¿Qué es lo que ha pasado en su relación con Cristo? Dígale que usted quiere que Él sea su buen pastor. ¿No lo quiere hacer? ¿No es buen momento para hacerlo? ¿No está suficientemente confundido e inseguro para pedirle que Jehová, que el buen pastor, sea su pastor y que usted admite ser una oveja temerosa, llena de miedos, que necesita un buen pastor? Segundo, lo que hace el pastor por sus ovejas. El Salmo 23 describe todas las etapas de la vida del creyente. Del versículo 1 al 3, la vida presente con sus necesidades suplidas por el buen pastor. El versículo 4, el paso por la muerte. Y el versículo 5 y 6 es el disfrute de la eternidad, donde estaremos completamente bien resguardados para la eternidad con Dios. Vamos a ver estos aspectos. La seguridad para la vida presente. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, nada me falta. Si tenemos a Dios, tenemos todo. En Dios somos enriquecidos. Nuestra alma ha llegado a su mejor satisfacción, pues estamos bien con nuestro Dios. Por eso, cuando Jesucristo dio las bienaventuranzas, la primer bienaventuranza que señala es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un padre de ciudad vivía con su hijo y notaba que no apreciaba todo lo que tenía en la ciudad. Así es que decidió hacer una reservación, diríamos, con su primo del campo. Vivía en una comunidad muy apartada donde no había luz y no había agua potable que llegaba de los tubos. Vivía en un rancho alejado y sabía que ese momento, ese fin de semana con él, daría al hijo la oportunidad de valorar lo que en la ciudad tenían. Así es que decidió llevar a su hijo adolescente allá. Llegaron allá y efectivamente vivía este primo en una condición muy modesta, muy empobrecida aparentemente, y le admitió con mucho agrado y con el demás resto de hijos a estar con él ese fin de semana. Temprano tuvieron que levantarse e ir a ordeñar las vacas. Posteriormente, después de un pequeño desayuno, se tuvieron que ir a estar trabajando en el campo. Y entonces él veía a su hijo lo difícil que estaba haciendo esta tarea. Llegaba la tarde, tenían que bañarse en agua fría del río y posteriormente comer en un comal, preparando las tortillas y los frijoles y la poca comida que disponían de estos primos. Así es que al segundo día pensó que era suficiente y se regresó el domingo por la noche a su casa. Este hombre vio que su hijo estaba muy pensativo, así es que le quiso interrogar y le dijo: ¿cómo viste, hijo? ¿Cómo viste? ¿Cómo viven tus primos aquí en el campo? El hijo, en esa reflexión que estaba haciendo, le dice: papá, pues tienes razón. Yo creo que la vida en el campo es muy diferente a la vida en la ciudad. Ah, sí, platícame, ¿qué notaste de diferencia? Bueno, yo noté que ellos se levantan muy temprano y nosotros tenemos un despertador, pero ellos tienen un gallo que les canta. Yo noté
que mientras nosotros vamos al gimnasio para hacer ejercicio, ellos tienen que irse a cortar el pasto creciente para dar de comer a las vacas. Yo noté que nosotros sacamos la leche del refrigerador, pero ellos la sacan caliente de la ubre de las vacas. Yo noté, papá, que nuestra alberca aquí en la ciudad está grande, pero la de ellos está impresionantemente grande. Tienen todo el río para estarse bañando. Yo noté que nosotros, cuando llega la tarde, cada uno de nosotros se va a su cuarto y ve la televisión, pero ellos no tienen electricidad. Y noté cómo cuando están comiendo ríen entre ellos, y después de comer se quedan platicando hasta el atardecer, esperando que el sol baje para convivir entre todos y platicar esas historias deliciosas que platicaron, y tú también, papá, platicaste con ellos. Realmente sí, papá. Encuentro que hay una gran diferencia entre vivir el campo y la ciudad. Realmente ellos son muy ricos, papá. Me gustaría ser como ellos. ¿Qué es lo que satisface tu vida? El Señor nos ofrece que nada nos falta y en pastos delicados nos hace descansar. El buen pastor lleva a sus ovejas a comer pasto a lugares donde está libre de matorrales y peligros. La oveja puede concentrarse en comer ese pasto preparado. Así el Señor nos lleva a la abundancia de pastos. Su palabra nos rodea. Habla a través del pastor, habla a través de los hermanos, la gente que nos rodea, que está en comunión con Dios, nos da de su palabra. Pero sobre todo la Biblia se abre a nuestros ojos y ahora podemos nosotros comer de la palabra de Dios. Se nos hace deleitable porque habla a nuestras vidas, así como espada de doble filo. Por un lado nos corrige, pero por otro lado nos da esperanza de cambio. Y junto a aguas de reposo, el buen pastor lleva a sus ovejas a la paz. El reposo de nuestras almas está cubierto porque nuestros pecados han sido perdonados. Descansamos en Dios porque esa oscuridad que amenazaba nuestras vidas de pecados inconfesables ha quedado borrada. La culpa, la sensación de carga del pasado ha quedado borrada. El pecado que hicieron sobre nuestras vidas también es perdonado. Algo pasa en nosotros que las aguas de reposo entran y limpian. Estamos en el reposo porque sabemos que nuestro presente está asegurado. Él es quien me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El hoy no llega como una amenaza porque tenemos en Cristo la fuerza. Y sabemos que aunque las condiciones se presenten lo más difíciles, en Cristo está nuestro apoyo. Ya el hoy no es una amenaza, sino lo vemos como una oportunidad de que Dios se manifieste. En aguas de reposo, porque la fuente de agua viva llega a nuestras vidas, la llena, se presenta disponible para que nosotros la tengamos en nuestras vidas y el Espíritu nos controle. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por otro lado, el otro aspecto es la seguridad de que pasaremos este puente de la muerte con Él a nuestro lado. La seguridad de que pasaremos este puente de la muerte con Él a nuestro lado. La segunda parte, en el versículo 4, nos dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese puente de la muerte, cuando menos lo esperamos, llega. Pasan los momentos de refrigerio y llegan las circunstancias difíciles.
la angustia, el dolor, la muerte nos rodea. Sabemos de esto, pero su vara y su cayado nos infunden aliento. Nuestra mente nos juega para tener miedo y simula toda clase de muertes. Y decimos, aquello yo no lo voy a poder soportar, y inferimos cómo vamos a morir. Y nuestra mente viene a ser una enemiga por esta cuestión de cómo nos presentaremos ante la muerte. Yo no sé cómo me presentaré ante la muerte, y yo creo que tú tampoco, pero hay algo seguro, que Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. Y si tú has pasado por momentos de que alguien muy cercano a ti ha fallecido, tú sabes que no has estado solo. Quien te ha soportado es Cristo Jesús, te lleva de la mano. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Los primeros cristianos que vivieron, cuando inició el cristianismo, vivió en una sociedad romana, pagana, idólatras y enemiga del cristianismo. Para ellos era muy necesario, sabían que su vida estaba muy en peligro. Cualquier momento lo podían denunciar y llevarlo a los circos, donde los mataban las fieras. Ellos dibujaron en muchos lugares, sobre todo en las catacumbas, la figura de un pastor llevando una oveja. Los primeros cristianos se apoyaron en saber que aunque ande en valle de sombra de muerte, el Señor estará conmigo. Pero dice, porque tú estás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, dice, porque tú, y subraya ese porque tú. Aquí hay un cambio notable en el pronombre que utiliza. Hasta ese momento el salmista ha hablado del Señor en tercera persona. Él, Jehová, Él. Pero ahora dice tú. Llega el momento de atravesar el valle de la sombra de muerte y se utiliza la palabra, el pronombre, tú estarás conmigo. Aquí el buen pastor ya está acompañando a la oveja y es el tú de cercanía de él, presenciando no tan solo como presentador, sino también como actor continuo en llevar a la oveja a través del valle de la sombra de la muerte. El Señor Jesucristo ya lo hizo. Él pasó por la muerte. 3 días estuvo en el camino y el sendero de la muerte. Y Él comenta, Él lo dijo, Él lo sigue diciendo a tu vida. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y su vara y su cayado infunden aliento. La vara del pastor está en la terminación con una bola en que se incrustaban fuertes clavos y se usaba para luchar contra las fieras. Por lo tanto, tenía el propósito de defender a las ovejas. Y sabemos que Él es el defensor de nuestras vidas. Y Él está como con un escudo cuidándonos del mal. Él no deja pasar el mal más allá de lo que Él permite. Así es que sabemos que Él está defendiéndonos. Pero también su vara incluía una parte que es el báculo, que servía para agarrar a la oveja, darle golpes de ser necesario y jalarla cuando se había metido en un barranco y estirarla, llevarla, aún con el dolor de la oveja. Y mira, ahora estamos en ese momento en que necesitamos su corrección y Él sabía cómo esta iglesia y este mundo necesitaba su corrección.
Estamos enfrentando esta pandemia y en efecto esta corrección llega a todos. Nos está llegando a todos. Y debemos tener claro que este es un tiempo de corrección. Hebreos 12:11 dice que ninguna disciplina causa gozo, sino causa tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Estás ejercitándote y estás tu vida caminando en la corrección que el Señor quiere, o hasta dónde quieres llegar para que el Señor te corrija? La enfermedad, la tristeza, el trabajo en riesgo, la economía difícil, los problemas en el hogar y aún la depresión, todo sirve para nuestra corrección. Nunca necesitaremos dejar de ser corregidos. Y hasta que estemos en la presencia del Señor, hasta entonces podemos decir, estoy contigo. Mira, la perla que se forma dentro del caparazón es la ostra, y dentro de esa ostra y de esa vulva que existe dentro de la ostra, para que se forme la perla tiene que haber entrado un grano de arena. Ese grano de arena está molestando, está lastimando a la vulva. Y entonces la ostra, como reacción, empieza a trabajar internamente para protegerse del daño que le hace ese dolor. De ahí es que nace la perla. Los daños que vienen a nuestras vidas y que Dios permite que ocurran en nosotros, es la forma en que se está manifestando el carácter de Dios en nosotros. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tú tienes que reconocer tu debilidad en medio de esta situación. Y si puedes, llóralo, súfrelo ante lo que estamos viviendo, porque su poder se está perfeccionando. Y como último aspecto del Salmo 23 es la seguridad de la eternidad como la meta final hacia donde nos lleva el buen pastor. Mi copa está rebosando. El salmista considera que está su vida en plenitud por la presencia de Dios. El Señor no vino para darnos una vida cualquiera, sino viene para darnos una vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Hay una frase que dice, vive de tal manera que cuando partas de este mundo, haz lo opuesto a cuando llegaste. Cuando tú naciste, tú llorabas y los demás reían. Vive de tal forma que cuando partas de este mundo, tú rías y los demás te extrañen. Ciertamente, dice el último versículo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué poder tan especial encierra la palabra hogar? ¿Y por qué es tan anhelable el hogar? ¿Por qué es tan ansiado esa sensación de seguridad y cobijo que da la palabra hogar o familia con los seres queridos? Jesús lo explica así: para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. No hay mejor lugar en toda la eternidad donde haya una sensación de paz y seguridad mayor que con la de Jesús. Y en la casa de Jehová moraré eternamente. Esto nos mueve a desear la casa de Dios. Es fundamental ese deseo para que tú hoy te acerques a Dios. Desear estar en la presencia de Dios. No hay mayor paz ni mayor seguridad en toda la eternidad que podamos tener
si no es con Dios. Estar en unidad permanente con Dios. Esa casa que desciende del cielo. Esa casa en los nuevos cielos y en la nueva tierra, donde el lloro y el lamento será quitado permanentemente. La casa donde veremos a Jesús cara a cara. La casa donde seremos recibidos, el Señor diciendo, benditos de mi Padre. Las ovejas tienen un buen pastor. Y las ovejas se reconocen porque las ovejas anhelan ser sanadas por el buen pastor. ¿Cómo confrontaremos entonces la inseguridad? ¿Cómo estaremos pasando este tiempo de pandemia? ¿Aceptarás que eres una oveja que requiere del buen pastor? ¿Aceptarás llegar rendido, rendida en tus miedos y en tus inseguridades profundas para pedir al buen pastor que te sane, que su aceite te unja? ¿Por qué no en este momento aprovechamos para que este salmo se haga realidad en nosotros? Jehová es mi buen pastor, y te entrego, Señor, todas mis inseguridades. Y pido perdón si he ofendido a alguien a causa de mis inseguridades, y restauro la vida abundante que Cristo quiere darme a través de la relación con Él. Suplico para que eso suceda en mi vida, y el Señor Jesucristo lo dejo actuar. Ya es hora de que actúe en mi vida. ¿Por qué no oramos? Inclinamos el rostro.